Bienvenidas y bienvenidos a las lunas en la infancia, un espacio donde exploramos la luna en la carta natal y lo que nos revela sobre el mundo emocional de los niños y las niñas. La luna habla de cómo sentimos, de lo que necesitamos para sentirnos seguros y de la forma en que buscamos cuidado y contención desde los primeros años de vida. En cada episodio iremos recorriendo las distintas lunas del zodiaco para comprender cómo se expresan en la infancia, cómo puedan vivirla los niños y las niñas y qué necesitan las madres, padres y cuidadores, ¿cierto?, para acompañar mejor esos procesos emocionales. Hoy vamos a hablar de cómo los niños y niñas con luna en Tauro viven sus emociones y sobre todo qué necesitan para sentirse seguros en el mundo. Damos inicio al segundo capítulo de Lunas en la Infancia, donde estoy con Mónica Ursúa, psicopedagoga, astróloga infantil. El mes pasado hablamos de la luna en Aries. Compartimos un poco lo que ya les resumía, cómo se la viven los niños, cómo lo viven las madres, los padres, los cuidadores en relación a tener estos niños con ellos y ellas. Y hoy día queremos avanzar. Y le doy primero que todo la bienvenida a Moni y saber ¿Cómo cómo. estás, Fran? Yo bien, 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 nos Qué bueno. costó. Sí, nos costó como 40 minutos. Sí. Hablábamos un poquito de Urano, que Urano entró a A Géminis Géminis, y no nos queda otra que actualizarnos. obvio. Sí, Mm. Urano es el planeta de la tecnología, Géminis es el de la comunicación y acá como buenas millennials, teniendo que subirnos al carro de la tecnología con mucho esfuerzo. Sí, tal cual. Sí. Moni, ¿te acuerdas con qué te quedaste de la vez anterior? ¿Con qué sensaciones? Un poco para compartirlo con la gente. Eh, Nada, como que me quedé con gusto a poco, en verdad, de seguir hablando de Ujú. las lunas. Y como que me costó un poco expresarme, eh, porque me dio afasia, o sea, tengo afasia, un problema de comunicación. Por lo tanto, no hablo, me cuesta comunicarme, cuando me pongo nerviosa, se me olvidan las palabras, pero ya como que atreviéndome a hacer esto, este podcast, lo estoy eh, empezando a superar. Pero súper, súper. Y yo creo que Sí, ese es el mensaje, ¿no? sí, Como estos somos y cómo es- desde lo que somos aportamos. exactamente. Sí. Moni, cuéntanos un poco por si alguien no había visto el primer capítulo, ¿qué haces tú con la astrología? Yo trabajo con niños, o sea, especialmente, o sea, dándole herramientas a los padres, orientándolos y cuidadores con orientaciones prácticas, muy prácticas, y también haciendo una sinastría entre el cuidador, o el padre y una madre, o sea, una sinastría, una comparación de las cartas, de las lunas de las cartas, qué tal se llegan y qué pueden, por ejemplo, aportar el uno al otro. Ujú. Súper. Y un poquito a modo general, porque evidentemente no vamos a ver cartas natales en este capítulo, sino que más bien vamos a hablar en general de qué significa la luna, y ya les mencionaba en la introducción. Y para los que son nuevos, 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 contarles que desde la astrología trabajamos con la carta natal. La carta natal es la foto del cielo en el momento en que nacimos y la usamos como un mapa. A mí me gusta decir que este mapa no es el territorio, porque hay varias manifestaciones, ya que nosotros vamos a ir mencionando la manifestación en este capítulo de la luna en Tauro, pero sí es un tremendo mapa que nos puede decir por dónde sí, por dónde no, y cuando tenemos algunas dificultades, ¿qué nos bloquea? Ujú, Entonces, la vez anterior, ¿cierto? Hablamos de la luna en Aries, y hablamos de que la luna en Aries era reactiva, reaccionaba ujú, emocionalmente, ¿cierto? Sentía una emoción y se iba hacia afuera a una reacción que podía ujú. ser bastante intensa. Hoy vamos a un terreno completamente distinto,
porque Tauro es un signo de tierra, ya no es de fuego, ¿cierto? Es de tierra, habla del cuerpo, habla de lo material. ¿Qué se te viene a ti, Moni, cuando decimos Tauro? Lo que quieren los tauros para sentirse seguros, como decía mi profesor, es casa, comida y cariño. En eso se resume todo. Qué gráfico, ¿no? Sí, le encanta lo conocido, no le gusta el cambio, como que se sienten seguros con el día a día, con lo material, con la estabilidad. Son niños que, que necesitan tiempo para Ujú. adaptarse. Sí, absolutamente. Y vámonos de cabeza a la luna en Tauro. Oye, yo contarte que tengo en mi rebo solar, la revolución solar, es la carta del año. Nosotros sacamos la natal, que es la carta de la vida, la protagonista, pero todos los años, el día de nuestro cumpleaños, se levanta una nueva carta, que es la carta, este mapa del año. Y este año tengo la luna en Tauro. Así que la siento completamente. Yo tengo la luna natal en Géminis, así que es un cambio energético ya poder comprender que efectivamente yo decía no quiero salir de la casa, me ha costado muchísimo, sí me cuesta, y un Mm. poquitito vamos a adentrarnos a contarles a las familias qué es la luna en Tauro. ¿Y qué caracteriza? Tú lo dijiste ya, tú dijiste Tauro quiere comida, casa y Y algo más, cariño, y cariño. Ya, entonces, ¿qué caracteriza emocionalmente a la luna en Tauro? que son muy de piel, eh, no sé, que le da seguridad, el cariño, los masajes, por ejemplo, le encanta que le hagan masajes, son gozadores, muy gozadores de la vida, le gusta la comida. Me Mm, acuerdo que a un niño, o sea, generalmente, o sea, no todos, pero la luna en Tauro, generalmente los niños son un poco gorditos. ujú, Sí, porque crecieron en un ambiente donde hay mucha como comida, sobremesa, se habla también mucho eh, de plata, en verdad, ujú. De lo material. del material, sí. Ujú, Independiente si que no tengan plata o si tengan plata, pero el, por ejemplo, la gente que le cuesta los recursos es un tema generar recursos. ujú. Mm. Sí, yo pensaba, Moni, en esta luna y se me venían varias imágenes en la cabeza, ¿no? Yo aprendí de la energía taurina y de una luna en Tauro en particular, que la imagen de la vaca y de la leche. O sea, la Ujú, vaca siempre tiene leche. Entonces, hay mucha nutrición, pero también podría haber exceso de exactamente, nutrición, que es lo que tú decías. exactamente, sí. Exceso de recursos, exceso de materialismo, exceso, como que por ahí también hay ciertas características, ¿o no? De todas maneras. Y sí, como decías tú, exceso de nutrición. Es que en verdad eso lo dice todo. Ujú, Y eh, ¿qué más puede ser? Le encanta el relajo. mm. eh, la presencia física, en verdad. Como la presencia, si no están acá al lado mío, no se sienten seguros. Ujú. Sí, Y yo noté una... ¿Ah? Dale, perdóname. no, perdón, disculpa, pero, y por ejemplo, los padres separados, eh, cuando van de una casa a otra, como que se sienten tranquilos teniendo algo que aferrarse, por ejemplo, un peluche o una mantita que vaya de casa en casa, porque se sienten con algo material. Ujú. Fíjate tú que yo noté un poquito en esto de qué nutre, ¿cierto? O qué caracteriza principalmente esta luna en Tauro. Y yo puse así como, aquí no hay nada abstracto. Lo Nada, que ver para creer, lo que se toca exactamente. existe. O sea, tiene que sentirlo en el cuerpo. Y ese ejemplo que tú dabas es súper concreto porque es como, necesito algo y se me viene esta imagen. A ver, Moni, si te hace sentido. Se me viene Linus de Charlie Brown, de Snoopy, Ay, ¿sí? ¿ya? Linus era este niñito que tenía su mantita y andaba olfateando su mantita, Sí, caminando para todos lados. tal Y un cual.
ahí está una caricatura de lo que representa una luna en Tauro que necesita contacto físico, ¿cierto? Algo concreto, Exactamente. necesita estabilidad, necesita el disfrute, ¿cierto? Lo dijiste también, la comida, o sea, ¿qué calmaría a una luna? Porque estamos diciendo que las lunas son las necesidades emocionales que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué calmaría a una luna en Tauro? Un La abrazo, comida. Un abrazo, la una comida. comida. O Sí, sea, perfectamente podría ser la amiga, ¿cierto? Yo sé que tú tienes la luna en Tauro, por ejemplo, y voy a ser la amiga que si tú estás ahí un poco triste, voy a llegar con un chocolatito. exacto. Bueno, muy buen ejemplo. ¿Sí? Ajá, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es la lógica de saber la luna que nosotros tenemos? La lógica es que nos permite calmarnos, darnos Ujú. lo que la luna nos pide, ¿cierto? Nos permite volver a la calma. Y ahora está como muy de moda, y hay cosas que está bien que estén de moda, el sistema nervioso en calma. Entonces, nuestra luna, ¿cierto? Darle lo que pide es, de cierta forma, una estrategia para calmar nuestro sistema nervioso. ¿Sí? O sea, muy bien dicho. Ujú, Y qué bueno que se ponga de moda, porque la neurociencia, como dice la neurociencia, bajar, en el fondo, las revoluciones, calmar el sistema nervioso. ujú. Y aquí, como la maestría de esta luna en Tauro, como la estabilidad, son más lentos, ¿cierto? Entonces, efectivamente, la luna en Tauro nos enseña bastante lo que nos podría llegar a ser un sistema nervioso en calma, ¿no? Yo siempre digo en la consulta como cómo calmamos nuestro sistema nervioso. Evidentemente hay terapias somáticas, ¿no? Que Mm, ayudan muchísimo, pero desde la consulta yo siempre digo, lo primero es el piso de necesidades fisiológicas, ujú. ¿sí? Que es el cuerpo. Es que eso también habla de la terapia somática. Ujú. O sea, Moni, ¿m? ¿Y qué ibas a dime, decir? no, dime. No, Del, que te iba a preguntar por la luna, ¿cómo lo podemos ver en los niños con la luna en Tauro? eh, no sé, ayúdame tú, Fran. Sí, lo que pasa es que, como un poco lo que tú decías, ¿no? Como pusiste el ejemplo de los papás separados. Entonces yo pensaba en las rutinas, como Ah, una perfecto, sí, necesidad sí. concreta. Ajá. O sea, lo ideal para ellos que necesitan tener una rutina estable y anticiparlo frente a los cambios, porque no les gusta nada a los niños con luna en Tauro los cambios. Anticiparle los cambios, por ejemplo, 5 minutos más vamos a ir a la casa de tu abuela, y se cumple. Y otra cosa, Fran, que no le gusta que, o sea, igual que a todos los niños, no le gustan que no cumplan las promesas, y sobre todo a estos niños, porque Ujú, o sea, si no cumplen las promesas, eh, van a desconfiar. ujú. Estoy pensando, pusiste el ejemplo del papá separado. Estoy pensando en puede ser un papá o una mamá. Ya en Ujú. Chile quizás hemos escuchado más historias de papás, ¿no? Pero es, te voy a ir a buscar a las 4. ¿Sí? Y Sí. llego a las 5:30 o incluso después te llamo y te digo que no alcanzo a llegar. ¿Qué le Ujú. pasaría a un niño o una niña con luna en Tauro desde ese lugar? Se amurra. Ajá. No, como se dice, es como terco. En verdad, no. Se puede quedar callado, ponte tú. Y Ujú, le dura horas. y además, lo que dijiste desconfianza también, ¿cierto? Ujú. Sí. Porque acuérdense que las lunas nos generan confianza. Los 7 primeros años de vida, ahí bien, desde la antroposofía se dice que se desarrolla la confianza básica, Ujú. ¿ya? El apego también habla de la confianza básica. Y la confianza básica es la capacidad que desarrollamos para poder explorar el mundo. Ujú. Si yo no tengo desarrollada esa confianza básica, me cuesta explorar el mundo y más, ¿cierto? Me rigidizo en estos mecanismos de protección que pudiese ser, por ejemplo, pensando en la luna en Tauro,
un niño que se amurra y no quiere jugar, un niño que solo quiere estar en su casa y no se atreve a ir a jugar con el vecinito, por ejemplo, ¿podrían ser ejemplos? ¿Te hacen sentido? Sí, de todas maneras. Ujú, Y jugar, o sea, como que cambiando de tema, le encanta eh, que le hagan regalos. Le encanta es como una señal de amor que le hagan ujú, regalos. sí. Y mencionaste también el acumular bienes. ¿Cómo Sí. hacerlo también? Porque, ok, los regalos son exquisitos, pero tampoco podemos, se me vienen a la cabeza estos niños que llega alguien a la casa y le dicen, ¿y me trajiste mi regalo? Como, ok, necesitan algo material, está Ujú. perfecto, pero ¿cómo no llegar a eso? Con una luna en Tauro, sí, con un niño. Ay, no sé, sinceramente no sé. Eh, ¿Qué puede ser? Dale cariño, Un abrazo. un abrazo. Ujú, Esa es la principal señal de amor. ujú. Aunque Porque si todos los no, niños lo ¿ah? sientan, pero los niños con Luna en Tauro lo sienten más. Sí, claro, es como, bueno, que lo que dijimos al principio, ¿no? Necesitan la sensorialidad. Ujú, Entonces necesitan el sentir y el sentir viene de la sensación física, ujú. ¿sí? Bueno, apego a objetos, yo también había pensado y bueno, lo planteamos en términos de la mantita, ahí el juguete favorito, mi almohada, ¿cierto? Sí. Mi cobertor. Ujú. ¿Estos niños podrían pasar en el jardín como niños egoístas, por ejemplo? Total, totalmente. Porque se aferran mucho a lo material, se aferran a sus cosas. Y en esta cultura chilena que decimos que hay que compartir, 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 igual le estamos destruyendo el corazón a un niño en Luna en Tauro si no le permitimos, sí, esa propiedad sobre Ujú. sus juguetes, por ejemplo. De todas maneras, sí, tienes razón, Fran. Sí, es que lo pienso, bueno, yo trabajé en jardines infantiles, no como, evidente, yo no soy educadora, pero trabajé como en varios jardines infantiles un poco asesorando desde mis temas. Y claro, pues ahí el niño egoísta, ¿no? Como egoísta entre comillas, por favor, que les quede claro, no lo Ujú, estamos catalogando, no es, Luna en Tauro no es sinónimo de egoísmo, ¿no? Como ujú, lo lo interpretamos como la necesidad emocional de resguardar lo propio porque eso propio me genera calma y seguridad, ujú. ¿sí? Entonces, Exactamente. ¿cómo es importante que los adultos sepamos este tipo de cosas? Viendo la carta astral. Ahí la invitación, ¿no? Sí, Sí. tú y yo podemos hacer la carta astral. Sí, claro. He pensado también cómo los objetos, los espacios y los ritmos de estos niños son la clave en su desarrollo. Sí, son la clave. Respetar los ritmos, respetar los turnos, respetar lo, o sea, todo lo que es estabilidad en los niños con luna en Tauro es vital. Ahí se sienten seguros. Ujú. La rutina, ¿ya? ¿Cómo tú aconsejáis a una mamá porque te dicen, ok, necesito, cómo podría ser una rutina saludable para un niño luna en Tauro? Que coma, o sea, tome desayuno a la misma hora, vaya al jardín a la misma hora, almuerza a la misma hora, todo predecible. Ujú, La predictibilidad es básica para ellos. ujú. Como estoy pensando en una casa con un menú, por ejemplo, los lunes comemos legumbre, los De martes todas comemos maneras, cazuela, los miércoles, sí, ese tipo de sí, cosas segurizan a estos niños, ¿sí? exactamente. Y, Moni, y si pensamos en algún gran cambio, porque piensa tú, la vida es así, ¿no? La vida tiene cambios. Ujú. Desde un fallecimiento de una mascota, desde, no sé, algo que pase en la familia, ¿no? ¿Cómo lo puede hacer una familia con este niño si vivió una situación así abrupta? Dándole flores, terapia Ujú, floral. súper. O sea, lo ideal es que le den walnut para aceptar los cambios. Eh,
También Gentian para cuando está más triste. Y Chicory, porque es la necesidad eh, material, como no sé cómo decirlo, la necesidad de control, ¿ya? Control en todo. O sea, si lo llevamos, decíamos que la luna en Tauro es una luna de tierra, ¿cierto? Es Ujú. una luna concreta y lo concreto, de cierta forma, ahí Tauro y Escorpio se me vienen, ¿no? Cuando dices el control, Chicory, la flor Sí, no, de es que son, Escorpio. o sea, puestos complementarios. Absolutamente. Sí, Es que eso mismo lo pensaba y me parece que cuando uno lo ve desde los opuestos complementarios es tan lúcido, es ujú, tan clara la exactamente. comprensión, porque ahí yo veía, ¿no? Como vienen los cambios, me apego, me Ujú, rigidizo, como Luna en sí, Tauro, ¿cierto? Y cuando yo me rigidizo en lo que se viene, es toda la sombra de la energía del signo, ujú, ¿cierto? Yo hablé de rigidez, de lo que tú hablaste de estar amurrado. Si alguien que no vive en Chile no sabe lo que es amurrado, es como estar enojado, en un estado, terco, sí. ¿cierto? Más así como de bloqueo hacia el exterior, donde Ujú, no me muevo tan bien, ¿no? O sea, una persona con luna en Tauro, un niño con luna en Tauro, no va a querer aprender, por ejemplo. Pudiese verse bloqueado, ¿sí? Ese tipo de cosas. sí, de todas maneras. Y Escorpión, no sé si saben, pero viene del control máximo. Y de ahí baja a, bueno, es que estoy viendo el mandal de la carta astral, baja al control máximo, como, ay, no sé cómo explicarlo, pero bueno, explica el Sufran, como, no sé. Ajá, bueno, yo soy una buena escorpiona, ¿no? Yo Em, también, ¿no? Porque, y soy pisciana, así que no sé cómo expresarme también. sí, yo diría es que a mí lo que explicaste antes, así como que me hizo mucho clic, como pues, dijiste Chicory, y dije, ¿por qué la Moni está mencionando Chicory? Y claro, o sea, el control de que todo se mantenga como yo espero. Ujú, Porque si algo se mueve, ¿cierto? Y dijimos, la luna es aquella que nos calma y que nos da seguridad. Pierdo la estabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Desarrollo esta estrategia de controlar de que las cosas sean como yo quiero, porque además los taurinos, esta energía es muy tosuda, ¿no? Como tienen la razón, ¿sí? exactamente, sí. Sí que podría ser la sombra también de esta energía, Sí, ¿no? exactamente. Como una de sus características. Mm. Ahí se me vinieron los, como un adulto también, como parte de la sombra, como Rico McPato. ¿Te acuerdas? Se me está cayendo el Sí, se me está cayendo sí, el eso es. Rico Ajá. McPato. O sea, yo Acumular, acumulo, sí. porque me genera seguridad, Él pero debe no, ser un antauro. ¿cierto? Luna, Venus, ascendentes, ahí está todo ahí. O Porque sea, el además, regente de Tauro es Venus, así que sí, son como más o menos lo mismo. sí, claro. Y bueno, nosotros empezamos a hablar de algunos otros planetas también, porque la Moni dijo el mandala de la carta, ¿no? La carta es un círculo, una circunferencia, 300 grados, 360 grados, perdón, y ahí se mueven los planetas en los distintos signos. Donde más planetas tengamos en un signo, más fuerte es esa energía. Y Ujú, nosotros estamos hablando de la luna, que la luna representa nuestra seguridad emocional, nuestras necesidades emocionales, cómo vivimos la emoción en general, y también representa a nuestra madre. Entonces, ¿cómo son estas mamás o cómo podemos acompañar a estas mamás, ¿no? disculpa, Fran, es que, o sea, volviendo, o sea, no. Tú dijiste, no, dejemos la pregunta para Dale. después. Tú dijiste que de 0 a 7 años era más importante la madre, el vínculo afectivo, etcétera. Y de los 7 en adelante va a ser el padre, va a ser la identidad, lo que quiere expresar el niño. Y esa es la diferencia entre la luna y el sol. Es el padre, la identidad es lo que me siento, con lo que me siento. Es como
salir a la luz, Ujú. es como Yo lo sale a veo, la luz. sabes que yo lo veo como, ahora ya no tanto, pero antes era muy simbólico el sistema escolar, porque la madre, la luna, ¿cierto? Es quien cobija y quien Ujú, mantiene, y fíjense ustedes que los seres humanos nacemos y nacemos incompletos, a ujú, diferencia de los otros mamíferos que se levantan y caminan. Ya, o sea, hay independencia. Nuestras crías humanas no son así. Por lo, exactamente. por lo tanto, en los primeros años de vida hay un desarrollo cerebral que es muy potente y necesitamos a un otro, a una otra edad que nos cuide. Ujú. Mencionamos que es la madre en el mejor de los casos, pero si no, puede ser la abuela, La la tía, cuidado, el sí, po, papá, sí, cuidador, ¿sí? Pero sí. son los 7 primeros años desde esa necesidad. Y luego Ujú, lo que dice la Mónica, y yo te decía que para mí era súper gráfico antes, que los niños antes entraban a los 7 años al colegio. Y entrar al colegio simboliza el mundo y el padre simboliza el mundo ujú, también porque es quien nos desafía a salir de la zona de confort. La zona de confort es más la luna. exactamente. Entonces, los 7 primeros años, los niños con luna en Tauro, ¿qué van a querer? Segurizarse con todo aquello, que es lo que les mencionábamos de Tauro, y además de eso, esa necesidad de los chiquititos de su figura primaria. Ujú, ¿Sí? Ahora sí, te hago la pregunta, ¿o no? sí, Ya, vale. ¿Cómo acompañamos? Porque tú haces principalmente ese trabajo, ¿no? Como acompañar a mamás, papás, familia, orientándolos respecto a la luna de sus niños. ¿Cómo se sí. hace con la luna en Tauro? Yo orientaría a los padres en lo mismo que hablábamos anteriormente, como el cambio con anticipación. O sea, todas las cosas que van a cambiar, por ejemplo, no sé, ir a jugar, va a decirle 5 minutos antes, vamos a jugar y después vamos a jugar. Y o sea, después de que jueguen, o sea, mientras juegan, decirle, y ponerle un reloj, en verdad, porque los niños es muy útil ponerle un reloj con ¿cómo se llama? Ay, ¿Un con flecha. cronómetro? No con cronómetro, con flecha. O sea, como, ay, ¿cómo se llama? Con puntero. No. Sí, claro, con puntería, vale. Un reloj antiguo. Sí, Sí. exactamente. Con un reloj antiguo, poniéndole, y, por ejemplo, son las 12. Y a las 12:05 vamos a ir a comer. Y el niño espera a las 12:05 y dice la mamá, a las 12:05, son las 12:05 y vamos a ir a comer. ¿Ya? Es súper útil para los niños con la luna en Tauro. Ujú. Eh, Como te decía, no prometer cosas que no se van a cumplir. Eh, la perseverancia es eh, una mamá que no es perseverante no logra conectar con el niño. Y lo otro es que participen en actividades creativas, ¿ya? Principalmente en la cocina. Aprender a cocinar, por ejemplo. Y en actividades artísticas, eh, pintura, etcétera. Ujú. Súper. Pero déjame decir aparte otra, un taller de cocina, ¿no? Como también podría ser, Taller de cocina, sí, po. Sí, sí, pensando en el exactamente. comer, ¿no? Como en el Sí, arte también, ahí como maestros de cocina. Yo tengo, mis dos hermanos tienen energía taurina, ninguno de los dos tiene la luna en Tauro, pero sí energía taurina y son maestros de cocina. O en sea, no son serio. chefs de profesión, pero un talento impresionante. Mi hermano tiene el ascendente en Tauro. Y hablando de los talentos, que a los niños con luna en Tauro les encanta concretar las cosas. Por ejemplo, no sé, cuando ya sean más grandes, tener una casa, comprar una casa. Eso Mm. eh, lo lleva a la realidad. Son unos tiernos, cariñosos, son muy tranquilos, por ejemplo, y también, como decías tú, artísticos y culinarios. Es como Mm. le encanta el arte culinario.
Oye, estoy pensando en esto de la educación financiera que con el Nodo Norte, espérame, ¿fue el Nodo Norte? ¿Dónde está el Nodo Norte ahora? ¿Está en Piscis? No. Sí, fue cuando estuvo en Tauro, hace varios años atrás, como en el 2022 se puso bien de moda el tema de la educación financiera. Ujú. Y yo conozco una coach financiera que siempre decía que uno tenía que trabajar con los niños desde chiquititos. O sea, estos niños con luna en Tauro serían perfectos para Perfectos. ¿no? le enseñáramos al manejo Mm, de sus finanzas, porque Tauro es un signo de abundancia. ujú. Entonces, si les damos herramientas, van a desarrollar el don, ¿o no? O sea, sí o sí. Súper. Yo creo que un niño con luna, un niño, una niña con la luna en Tauro no necesita ser empujado, necesita sentir que no va a perder el suelo bajo sus pies. Esa sería como una frase. Y a diferencia, porque ahí si hacemos la comparación y nos vamos al capítulo anterior, ¿sí? Eh, Aries iba corriendo, Ujú. ¿sí? Iba a ser el niño que iba a decir, primero yo Sí. salgo primero. Tauro, vamos a tener que acompañarlo, no empujarlo, vamos a tener que decir, mira, pronto puede ser tu turno, ¿no? Como ir avisándole para llevarlo, como un poco ir mostrando las diferencias, ¿no? De todas maneras. Y aparte, una mamá con luna en Aries, volviendo a, le pueden desesperar los niños con luna en Tauro, como, ya, haz las Ujú, cosas, o sea, como, muévete, muévete. Y, no sé, le va a sí. desesperar. Bueno, ahí está la explicación de por qué es importante conocer la luna natal de nuestros niños y niñas, Exactamente, y la propia. exactamente. Por eso yo hago la sinastría, la comparación de las cartas entre la luna de la madre y el hijo. Ujú, absolutamente. Mm, Y ahí volvemos a relevar eh, la carta natal, ¿sí? La astrología como herramientas que permiten acompañarnos en nuestros procesos evolutivos ujú. personales y en la crianza de nuestros niños y niñas. Es súper útil conocerse, o sea, y la carta astral es demasiado útil. Ujú. Se me ocurrió una idea, Moni, pero creo que no es el momento. ¿Ya? Podríamos, a ver si te la digo, podríamos quizás sortear una carta natal para un Ah, niño. buena idea, buena ¿Cierto? idea. Para invitar a Sí. la gente que nos escuche y para que pueda quizás contarnos cómo fue su experiencia y compartirlo también, ¿no? Ujú. Pero bueno, ahí después lo conversamos. Ya, buenísimo. Bueno, tú me decías ahí un poco de las flores, sí, ya las conversamos, ¿no? Pero volvamos a repetir, las esencias florales, ¿por qué crees tú, como terapeuta floral que eres, sí, que las esencias florales son una buena compañía, sí, en el proceso de los niños, en el desarrollo de los niños? Porque no es que no le pasen cosas a los niños, es que les ayuda a procesar las emociones de una manera más, eh, ¿cómo se llama? Calmada, más, eh, no sé, Ujú. eh, más fluida. Sí, sí. Yo pensaba como la medicina tradicional, esto me lo enseñó como un médico chino. ¿Ya? Él me decía, la medicina tradicional lo que hace es cortar el síntoma. Te duele la cabeza, te tomas un paracetamol y se te quita Exactamente. el dolor de Ujú, cabeza. Pero la función del dolor de cabeza, por ejemplo, avisarte que tienes la presión alta, ¿sí? Se corta y no lo puedes ver. ujú, Entonces, lo aprendí, te digo, con la medicina china, yo no soy médica china, pero me lo decía este médico chino, y yo siento que las flores lo que hacen es desde la mirada holística, no te ujú, quitan el síntoma, sino que te acompañan amorosamente ujú. a regular estas emociones, ¿sí? Es como que el rasgo no se exacerbe, pero no eliminarlo. O sea, tú lo has dicho. Ujú. Que la mirada más holística lo que hace es decir, el proceso evolutivo es el aprendizaje como el síntoma es una manifestación de algo que tenemos que mirar, Ujú. ¿sí? Y claro que es mejor no mirar el síntoma porque nos metemos en... Obvio, sí, pues sí, de todas maneras.
en el mundo de las emociones. Y yo Eh, la principal flor es walnut y butterbread, o sea, como de las flores de boots, Ujú, butterbread, porque las ujú. dos ayudan a aceptar los cambios. Todo el rato. ¿Y Gentian? También la mencionaste, ¿Quién ¿cierto? tienes para los niños que están como más tristes, como más frustrados? Ok, o sea, podría ser un niño que está amurrado Sí, y, exactamente. o sea, no sé, un niño que sus papás se separaron abruptamente, Ujú, pasó a un estado más introspectivo que ujú. no quiere nada, Sí, o sea, total. ¿sí? Y, y mencionaste también Chicory como el trabajo de la energía en paralela, ¿sí? Oye, yo Ujú, estoy pensando en una flor, pero se me fue el nombre ahora. Ay, se me fue el nombre, a ver si lo encuentro, pero ya, se me fue. Y la invitación, Moni, es como, bueno, contigo, ¿cierto? Tú trabajas con flores también, ujú. ¿sí? Y tú les das flores a los Hace niños, 20 años que ¿sí? trabajo con flores, la doy Guille es lo máximo, es mi profesora. Aprendiste con la Doris, no, maestra. Sí, es una máxima, una tierna. Sí, sí, sí. Espérame, que te quería mencionar una flor que la tengo acá. No, esa. Sí. No, 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 ninguna otra. Sí, Gentian era la que yo te decía. Mm, Sí, eso. ¿Sabes qué? Pero porque mencionaste antes que Tauro, el regente de Tauro es Venus, el planeta ujú, Venus. Todos los signos tienen un regente, que es el planeta que vive en el signo. Y Venus, sí, la flor que yo conocía para equilibrar la energía venusina era Pomegranate, de Fest. ¿ya? ¿Tú la has usado con No, niños? yo no conozco las flores de Fez. Ajá, ah, ok. Sí, yo la usé, pero para equilibrar la energía femenina en adultas. Sí, viste, Mm, mujeres muy, que estamos de repente muy masculinizadas con la energía ariana o la energía en general masculina. Y Pomegranate la he usado como desde ese lugar, pero no con niños. podría ser con niños. Mm, Sí, 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 podría ser. Bueno, ahí se los dejamos, pero siempre es bueno acudir a un terapeuta floral, una terapeuta floral que pueda acompañar estos procesos. ujú, Porque efectivamente no va a cortar la emoción, pero sí va a permitir un nivel de vibración que pueda llevarte al aprendizaje evolutivo, ¿no? ujú. Todas las emociones tienen un sentido. ¿Sí? Y eso creo que es lo más importante, que las personas podamos comprender que las emociones no hay que cortarlas, hay que permitirlas. Sí, y lo mismo hablaba con una persona que le hizo la carta astral a su hijo el viernes pasado y nada, yo le decía, o sea, yo le preguntaba a la mamá, "¿Y qué haces cuando se pone rabioso, ponte tú?" Y ella decía como que lo desvía la atención. Y yo le dije, nunca, o sea, yo no estoy o sea, no estoy a favor en que le desvíe la atención. Es Ujú, como, ¿por qué está sintiendo eso? O contenerlo, simplemente contenerlo, o si no, estar al lado de él. Como que se le pase la rabia y solamente la presencia de uno lo tranquiliza. ujú, Y estando con... ¿Mm? ujú. Es que pienso en eso, estamos en un mundo que las emociones nos molestan, ¿sí? Exactamente. Y acá el mensaje de lo que estamos haciendo juntas tiene que ver con no negar la emoción, Ujú, sino que visibilizarla, ¿sí? ¿Para qué? Para poder darle, ¿cierto? Lo que se necesita para poder desarrollar el sentido de seguridad y ujú. de calma, ¿sí? Entonces la emoción no se niega, se le da cabida, esa es la Sí, invitación, ¿sí? exactamente. Sí, Sí. absolutamente. Mira, Moni, yo diría como en resumen de la luna en Tauro, como ya, no tan solo con los niños, sino cuando uno ya va creciendo, que es súper importante poco a poco acompañar a los cambios, decías tú, pero más grande cuando uno ya tiene más autogestión de sí misma, aprender a tolerar el cambio. Ujú. Sí, porque, no quedarse en la inercia, porque de repente se quedan, ¿cierto? Esta luna en Tauro no innovan, no hacen nada nuevo. No Eh, hacen nada, o sea, sí, bueno, o sea, soy la típica gente
que se queda en el mismo trabajo eternamente. Ujú. Aunque ese trabajo tenga costos tremendos. Ujú. Por eso, aprender a tolerar el cambio cuando el cambio no nos nutre, porque la clave de la luna en Tauro es la nutrición, y si algo ya no me nutre, no puedo seguir ahí. De todas maneras, de todas maneras. Y o sea, sorry, y la diferencia de una luna en Tauro y un sol en Tauro, volviendo, es que si la luna en Tauro no tiene una casa, colapsa, como que se estresa, y el sol en Tauro va a querer comprarse una casa, pero no es tanto como la luna en Tauro. Ujú, ujú. Ahí mostraste la diferencia. Sí, Mónica, creo que a modo de hora, ya, ¿cierto? sí, sí. Vamos cerrando este capítulo. Yo diría que el cambio no es fácil para esta luna, porque siente que puede perderlo todo y sobre Ujú. todo puede perder la seguridad. Eh, Eso a modo de reflexión, pero la invitación siempre es a observar a los niños, a no definirlos necesariamente, sino más bien a No observarlos. etiquetarlos, sí. La conexión creo que es lo principal y la conexión parte por la presencia de Ujú. poder detenerlos y solo observarlos para ver qué traen, ¿sí? Sí. Y para ir cerrando y antes de terminar, recordemos algo importante. La luna no es un problema que haya que corregir, es una manera particular de sentir el mundo. Y todos y todas somos únicos y irrepetibles, por ende sentimos diferente y está perfecto. Cuando comprendemos la luna de un niño o de una niña, dejamos de mirar solo su comportamiento y empezamos a ver su necesidad emocional. Y desde ahí, acompañar se vuelve mucho más consciente, más amoroso y también más tranquilo para las madres, padres, cuidadores. Y pregunta final, si tu hijo tiene esta luna, tu hija tiene esta luna, ¿qué emoción aparece con más fuerza en su vida cotidiana? ¿Y qué necesita de ti cuando esto pasa? Te invitamos a observarlo con nuevos ojos. Muchas gracias, Moni, un placer. Gracias por escucharnos Estaremos encontrándonos en el mes próximo a capítulo mes. Sí, de la luna en Géminis. ya. Buenísimo. Tu Chao. luna. Mi luna, todo el rato. Sí. Ahí les contaré ejemplos. Chao, Esa chao. es tú, eres tú. Ya, Chao, chao, Moni, nos vemos. cuídate. Tú también.